nuestros clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Hoy nos encontramos martes 2 de julio en vez del 1 de julio. Ayer lunes deberíamos habernos encontrado. Tuve un pequeño percance y no pude asistir al webinar, con lo cual lo estoy haciendo hoy 2 de julio para todos nuestros queridos clientes y oyentes. Bien, vamos a empezar hoy un poco a recordar cómo viene la semana, cuáles son los análisis principales que podemos tener en cuenta, desde qué recorrido viene la semana pasada los principales activos y dónde nos vamos a encontrar en esta semana. Así que empezamos rápidamente recordando a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Recuerden que es súper importante elaborar un plan de trading semanal, mensual, quincenal, como quieran, y el control de riesgo. No olviden, si necesitan apoyo en esto, por favor, cuentan con nuestra asistencia. Por otro lado, en el contenido video webinar, pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercados y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas, acciones y o stocks. Recuerden que somos socio global y patrocinadores del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Síganos en el social media, tanto en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. No se olvide de hacer clic en la campanita de YouTube y estará completamente actualizado en todo momento. Nuestro canal de YouTube, AvaTrade Español. ¿Cómo contactar con AvaTrade? Aquí tienen a su disposición todas las formas de cómo contactar, ya sea a través del chat, a través de la web, a través de WhatsApp o a través de nuestro mail de atención al cliente, clientes@avatrade.com. Nuestras plataformas, AvaOption, AvaFutures y AvaSocial. Cualquiera de las tres plataformas súper desarrolladas, súper fáciles de utilizar, de comprender y con todo tipo de instrumentos y con todo tipo de herramientas de apoyo para mejorar su análisis. En nuestros titulares de hoy, los principales titulares de las principales periódicos y páginas web anuncian pues que Francia perderá pase lo que pase en la segunda vuelta y las bolsas europeas retomarán las alzas. La extrema derecha de Marine Le Pen gana en Francia, pero aún todo está por decidir. Los tres escenarios que baraja el mercado de Francia tras la primera vuelta electoral. En el tema de compañías, el éxito de 17 años para Netflix, con una subida acumulada en este tiempo de un 14,86%. La inflación de la eurozona cae en una décima en junio al 2,5% y la subyacente sigue en el 2,9%. Lagarde, todavía enfrentamos varias incertidumbres con respecto a la inflación y desde el Banco Central Europeo, LAN, ve poco probable que se produzca otro recorte de los tipos de interés en julio. Y de Guindos, del Banco Central Europeo, también ve positivo los últimos datos de inflación de España o Alemania. En Bruselas acusan a Meta de violar las normas de competencia con su modelo publicitario y Bruselas acusa a Apple también de incumplir la ley de mercados digitales de la Unión Europea. Por otro lado, en el análisis que vamos a traer de José Luis Cava, analista, donde se pregunta si Trump o Biden, cómo afectará al S&P 500 quien gane las elecciones. Un dato muy interesante a tener en cuenta. Todavía las elecciones quedan un poco para ellas, son el 5 de noviembre, pero ya se van anticipando un poco las fichas de lo que puede ir ocurriendo. Recuerden que Tesla consigue volver a la senda alcista, se espera un buen comportamiento para las próximas semanas, así nos anuncia el analista César Nuez, donde estas importantes subidas le permiten superar la resistencia clave que presenta en los $205,30 con esa subida del 6,05%, niveles en donde además se encuentra en la media de 200 por primera vez desde el mes de enero. Vemos cómo la compañía logra subir por encima de la media de 200 sesiones. Esto es una muestra de fortaleza
que nos hace pensar en un cambio de tendencia a medio plazo. Para las próximas jornadas, lo más normal es que podamos acabar viendo una continuación de las subidas hasta el nivel de $240. Sin duda es uno de los valores que no perderemos de vista en las próximas sesiones. Seguimos ahí con ese análisis de José Luis Cava, en este caso si Trump o Biden, y si afectará el S&P 500 quien gane las elecciones. Con respecto a eso, José Luis Cava, el analista técnico independiente y profesor de su curso de especulación, se pregunta a los medios de comunicación occidentales, ¿no les preocupa que al frente del gobierno de Estados Unidos esté una persona con signos de demencia senil? Ya no me refiero al aspecto personal que se tendría que clamar para que este hombre recibiera el tratamiento adecuado, sino quién es el presidente real, quién es el presidente que decide que es este hombre. Evidentemente no puede decidir. El experto señala que tras el desastroso debate electoral, la diferencia entre las expectativas de voto de Trump y Biden se han ampliado de una manera exagerada, y basándose en un gráfico obtenido a partir de las apuestas realizadas, ahí tenemos en este caso a Donald Trump con esa subida frente a Biden, Joe Biden. ¿A la bolsa realmente le importa quién gane las elecciones? El analista explica que el S&P sigue moviéndose desde hace tiempo entre 5.530 y 5.460 y prácticamente ni se alteró. Cava considera evidente que a la bolsa le importa más a corto plazo la política monetaria que va a llevar Powell, así que a la bolsa sí que le afectará, pero más a largo plazo la economía económica que lleve el nuevo presidente de Estados Unidos, a que aquellos sectores que puedan recibir más subvenciones se verán favorecidos y subir en bolsa, y aquellos sectores que reciban menos subvenciones obviamente se verán perjudicados. El experto destaca que en este caso argumenta que el país ya ha podido experimentar un fuerte crecimiento del PIB gracias a los inmigrantes, los nativos o residentes estadounidenses. Anteriormente es una observación leve, en este caso envejecida y con una tasa de natalidad muy baja que apenas llega al reemplazo. Por lo tanto, necesitan los apoyos de los inmigrantes como el comer. En cuanto al S&P 500, vuelve a señalar que se está moviendo entre 5.530 y 5.460. Si se perfora este último nivel, Cabe opina que asistiremos a una fuerte, en este caso, oleada vendedora. Por otro lado, es demasiado tarde para en este caso las acciones de Netflix, que han tenido un sorprendente rendimiento a 20 años de casi el 15%, que aplasta por completo todo lo que veníamos viendo, y la razón viene al preguntarse si es demasiado tarde para comprar las acciones o quizás se haya revalorizado la oportunidad. Por lo tanto, en el caso de Netflix, vemos que aumentan los ingresos y las ganancias por las acciones a las tasas anuales de 12,5% y 29,8% respectivamente entre el 2023 y 2026. Netflix cotiza a la baja hoy, en la tarde del lunes, ayer, en los 667,37. La media móvil de 70 periodos se mantiene debajo de las últimas velas y el RSI a la baja en los 55 puntos. La resistencia a mediano y largo plazo se encuentra en la zona de $689,88, mientras los indicadores muestran signos mixtos. Nuevas subidas en Apple, que se acerca a los máximos anuales que presenta en la zona de $220,20. Estos precios corresponden a los máximos históricos dibujados hace tan solo unas sesiones atrás, y la superación de estos precios dejaría a la compañía en subida libre con el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de los $250. En el caso de Microsoft nuevos máximos históricos, que no puede ofrecer un mejor aspecto técnico y que la compañía se mueve en subida libre con un camino despejado para que se pueda ver acabando
y viendo un ataque al nivel de los $480. Así que muy atentos en este caso a Microsoft. Por otro lado, tendríamos en este caso las aperturas de las bolsas europeas que empezaron hoy tomando beneficios y pendientes del IPC de Europa y de las encuestas de trabajos en Estados Unidos. Y ahí el DAX cedía esta mañana un 0,5%, el FTSE también 0,3 y el CAC 40, en este caso el Eurostoxx corregía en un 0,2%. A nivel corporativo, Airbus ha anunciado que entrega un total de 67 aviones, aparatos en este caso. De los modelos. Por otro lado, tenemos ahí que la empresa francesa de catering, Sodexo, informó el martes de unas ventas en el tercer trimestre ligeramente por debajo de lo explorado, y la empresa británica de tecnología financiera ha hecho otro tanto de lo mismo, en este caso con su espacio. En este caso tenemos también a Revolut, que obtuvo un beneficio antes de impuestos de 438 millones de libras, en este caso del 2023, para ese fuerte crecimiento de usuarios. Recuerden que también en el caso de Cartier, que la tienen dentro de la plataforma en el MT5, Richmond ha nombrado un nuevo jefe y su negocio de joyería insignia usado por las estrellas de Hollywood y la realeza ha hecho que se vuelva a impulsar de nuevo la marca Cartier. Seguimos en este caso con la inflación de la zona euro, se sitúa en el 2,5% en junio frente al 2,6% de mayo según la estimación. Los activos franceses también se han recuperado ligeramente este lunes después de esos datos del primer sondeo, de la primera vuelta en las elecciones francesas, y el alivio ha sido un poquito limitado. Ahí vemos cómo han sido esas caídas importantes. Bien, por otro lado, el oro baja con la tensión en el discurso de Powell y los precios del oro han caído, ya que en este caso el dólar estadounidense se mantiene fijo y bastante firme. En torno a la zona de los 2.325 se está cotizando el oro, y el petróleo se acerca a máximo de 2 meses ante las perspectivas de la demanda y de los tipos. Ahí vemos que los futuros del petróleo Brent avanzan hacia la zona de 86,80 y en el caso del West Texas a la zona de 83,48. Así que seguiremos pendientes a esa continua expansión en los precios que está teniendo últimamente el barril del petróleo. Por otro lado, Apple y Tesla impulsaron a Wall Street en una jornada de bajo volumen en el día de ayer, y también nos encontramos como, al parecer, hoy Wall Street también anticipa recogida de beneficios con la mirada en Powell y los tipos de interés. Recordando un poco el gráfico de la semana pasada que analizamos acerca del dólar contra el yen, fíjense, seguimos con esas subidas en el dólar, ya está en la zona de 161,63. Fíjense que en ese Fibonacci marcado cuando hubo la bajada, y haciendo una extensión del Fibonacci podíamos irnos hasta la zona de 161,8, que sería aproximadamente en el precio de 167,61, y por debajo, en el caso de que lo impulsaran y retrocediera, en este caso el dólar frente al yen, podría irse a la zona base de ese 100% de Fibo, en donde lo tenemos marcado en un precio de 151,98. Así que atento a toda esta zona, a cuál va a ser el recorrido que siga haciendo y después, en este caso, a la reacción que ocurra. Por otro lado, fíjense también que en esa zona
en esa zona de que hemos marcado aquí con esta línea de tendencia, nos cruza en este caso a nuestro Fibonacci la zona de 61,8. Tendríamos que estar también bastante pendiente en este caso, y todavía estamos bastante alejados de ese precio, pero a la zona de 140,675. Así que no pierdan de vista y estén atentos porque en algún momento tiene que haber cambios importantes en los movimientos en el precio del dólar contra el yen, como llevamos recordando a nuestros queridos clientes ya varias semanas. Por otro lado, el dólar contra el mexicano, contra el peso mexicano, vemos allí ese canal que teníamos, después con las elecciones, ese corte importante hacia arriba, después de haber superado e irse a la zona en Fibonacci del 100%, claramente en la zona de 19, lo vemos ahora mismo en la zona de 18.36. Sería muy interesante que se acercara al 50% en retroceso de Fibo a la zona de 18 aproximadamente, o incluso 18.00, y en caso de que cayera podría irse a los siguientes escalones en el Fibo del 38,2 y el 23,6%. Así que muy atento porque el Nasdaq todavía tiene que, el Nasdaq, en este caso el dólar contra el peso mexicano, tiene que dar importantes movimientos. Ahí tenemos cómo está el mercado hoy en general, con esos precios, el Nasdaq por debajo de los 20.000, el Dow Jones también más cercano a la zona de los 39 que de los 40, 39.400, y el S&P en la zona de los 5.500. Recuerden que el cacao de nuevo sube un poquito, recuperando esa zona de los 7.400, y ambos, tanto el crude oil como el crude Brent, en continua alza para los 84 casi para el crude oil y los 87 para el crude Brent. Por otro lado, recuerden que es el tiempo también del palladium, en donde poquito a poquito se está de nuevo acercando a la zona de los 1000. Oro se mantiene en 2.334 y la plata por debajo de 30 en la zona de 29,62. En el caso de las divisas, volvemos a tener ahí al dólar contra el canadiense en 1.3732 y el dólar contra el franco suizo en 0.90,42. Libra no termina de impulsarse y sigue manteniéndose por debajo de 1.27, en este caso en 1.26,31. El Bitcoin recupera algo de su caída, pero se sigue manteniendo en la zona de los 62.466. A nivel de los activos, en este caso, más cotizados o más valorados en este caso y con más trading, tenemos en principio al etanol, al Juice Orange, al cocoa, al cacao que hemos dicho, al palladium que ha recuperado con 1,18%, y ahí tenemos también un poco, como hemos dicho, al crude oil y al crude Brent junto con el copper, en este caso el cobre y el maíz. En el otro lado, las mayores bajadas en este caso para el Eurostock 50, para el wheat, para el sugar, el café, el gas natural, el Nasdaq, el S&P y el Russell 2000. En el mundo de las divisas, el euro pierde impulso alcista mientras la atención se centra en el foro del Banco Central Europeo, que la presidenta Christine Lagarde y el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablarán sobre la política monetaria más tarde en el día. Por otro lado, los compradores de oro en el caso del oro frente al dólar, superan la barrera de 2.330 ante los datos de empleo de Estados Unidos y de Powell. Vemos también que como el crude oil sube por encima de los $83 y los datos de inflación de la eurozona junto con los discursos de Lagarde y Powell impulsarán a los mercados. El yen japonés se mantiene cerca de nuevos mínimos de 38 años, como ya hemos indicado. En los fundamentales de esta semana, para el día de mañana miércoles, tenemos el PMI de China, el PMI de España, el PMI alemán, el PMI
europeo y tendríamos el informe de la ADP, porque esta semana serán también las nóminas no agrícolas este primer viernes del mes, junto con las peticiones de desempleo iniciales de Estados Unidos también en el día del miércoles y las actas de la FED. Por otro lado, para el jueves y el viernes tendremos el IPC de Suiza de junio el jueves y el viernes tendríamos las ventas al por menor de la zona euro con el informe de empleo de Estados Unidos y la tasa de paro de Estados Unidos que no perderemos de vista como cada primero de mes de cada mes. Por otro lado, la herramienta definitiva de gestión de riesgo, en este caso AVA Protect, que ustedes pueden activar en sus operaciones en Forex, oro y plata, solamente con 6 sencillos pasos como son abrir la web trader, la aplicación AVA Trade Go o seleccionando el instrumento, haciendo clic en el icono de AVA Protect, eligiendo la duración, viendo la fecha y el coste y completando la acción. Cualquier otra cosa, estamos a su disposición. Muchas gracias, buen día, un saludo.